Gracias por la invitación a todos, buenas tardes. Yo he sido profesor acá en la Facultad de Psicología un tiempo. A mí me encantaba venir acá a enseñar. Por un año más o menos fui practicante. Abajito donde está brillando, ahí. Ya, y a la derecha hay dos flechitas que se oponen, en la esquina a la derecha. La derecha, ahí. ¿Puedes hacerlo ahí? Ahí, una vez más, por favor. Ya, ya. Entonces, yo voy a ahondar un poco más sobre las razones económicas que existen alrededor de la situación de Petroperú. Y voy a estar de acuerdo con lo que dijo Lucas, que el origen del problema aquí es ideológico, ¿no? Los problemas de Petroperú han llegado a unos niveles delirantes. Es una cuestión meramente aritmética. Y cuando se decidió invertir en la modernización de la refinería Talara, hace ya varios años, varios economistas, Diego Macera, por ejemplo, que ahora está como director del BCR, él escribió un artículo muy bueno en el que él adelantaba y decía, esto ya sabemos hoy día que es una inversión a pérdida, no va a salir a cuenta. El Perú no va a poder, el Perú no va a poder pagar esto, o sea, no, es una inversión que no se va a poder redituar, ¿no? Y aún así todo el mundo lo celebraba, y todo el mundo decía que sí, por supuesto. Y de hecho, en ese entonces hubo acá un debate en el otro escenario que tienen acá de la facultad, acá abajito, ¿no? Y yo participé en ese debate y a favor de la situación ¿cómo se llama? De Petroperú, de invertir en la refinería Talara, estaba el doctor Humberto Campodónico, que es conocido, ferviente defensor de Petroperú, ¿no? Después fue director incluso de Petroperú. Y él estaba a favor, y él se molestaba, y él decía, pero ¿cómo puedes estar en contra? ¿Cómo puedes estar en contra de esta gloriosa cosa que vamos a hacer, ¿no? A favor de la soberanía del país y de la ideología, ¿no? Para él era un tema de dignidad nacional, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Que el origen de Petroperú, como lo explicaba Lucas, está enmarcado en la gran revolución de Velasco Alvarado, ¿no? De hecho, la expropiación de las instalaciones de Talara, que dan origen a la empresa Petroperú, fueron 6 días después del golpe de Estado. 6 días después nomás. Y fue la justificación del golpe de Estado. Y fue una justificación totalmente manufacturada. Porque era un problema que estaba en marcha. O sea, el gobierno de Belaúnde Terry, Fernando Belaúnde Terry, que era democrático, había estado lidiando con un mal contrato que se había firmado con una empresa extranjera, ¿no? Y habían empezado a solucionar el problema. Habían retraído parte del contrato y se estaba negociando el resto, ¿no? Y el gobierno militar se colgó de eso para dar el golpe de Estado, ¿no? La famosa página 6 que había desaparecido, ¿no? Y eso le dio pie a un montón de otras locuras que empezaron a hacer, ¿no? Entonces, si le dan clic, por favor, ¿no? El día que fue la expropiación fue declarado como Día de la Dignidad Nacional para el resto de los 11 años del gobierno de Velasco, ¿no? Lo cual ya les puede indicar lo mal encaminados que estaban, porque se estaba celebrando la expropiación de propiedad privada. En el resto del mundo eso no se hace. Ustedes han escuchado seguramente este tema del bloqueo comercial a Cuba, ¿no? Que Cuba no puede progresar económicamente porque Estados Unidos les ha aplicado un embargo comercial, ¿no? Lo que no te cuentan es que lo único que está haciendo Estados Unidos es impedir el comercio internacional solamente entre Estados Unidos y Cuba. Cuba puede comerciar con cualquier otro país que le dé la gana, ¿no? Y ese bloqueo tiene un origen por la expropiación que hizo Fidel Castro de una serie de instalaciones de empresas norteamericanas que habían en Cuba cuando fue la revolución de Fidel Castro, ¿no? Entonces él agarró, expropió todo, se mató la risa, mandó a Che Guevara a la ONU a que se burlara de ese asunto. Y Estados Unidos agarró y dijo, bueno, entonces te embargo comercialmente, ¿no? Lo mínimo que puedo hacer, ¿no? Me estás robando activos. Ahora, se puede discutir que ese robo era justificado, que ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón, como decía Che Guevara, no sé, muchas cosas se pueden decir. Pero el caso era que era un robo, ¿no? Y Estados Unidos reaccionó aplicándole un embargo que hasta hoy en día está en marcha, ¿no? Cuando Velasco Alvarado expropió las instalaciones de esta empresa norteamericana, la embajada de Estados Unidos le dijo, bueno, entonces te embargamos a ti también, ¿no? Porque no estamos, este era un montón de plata. Y Velasco Alvarado, a diferencia de Fidel Castro, cedió. Dijo, ya, no, yo te voy a pagar lo que te he expropiado. Lo que se ha pagado
por esas instalaciones son muchísimo más de lo que se habría pagado si continuó el plan de Belaúnde Terry. O sea, Belaúnde Terry tenía un proyecto, ¿no?, para ir tomando el control de esas instalaciones de a poco, había que pagarles, y dijeron, no, ¿cómo es posible? Es una indignación nacional que el Perú le pague a esta empresa norteamericana por estas instalaciones, por estas cosas. Así que expropiamos. Igual terminamos pagando después, ¿no? Y esa expropiación, ese robo, fue celebrado como Día de la Dignidad Nacional, ¿no?, por todo este grupo de personas que defienden eso hasta hoy en día, ¿no? Entonces, para mucha gente, el tema de la defensa de Petroperú es un tema ideológico y racional. Ahí no entran cálculos matemáticos, la aritmética no sirve para nada, las finanzas no sirven, nada. Hay que continuar con eso. Y eso me consta, porque yo he participado de estos debates por muchas veces, en varias ocasiones, como les digo, en esa ocasión yo debatí con Humberto Campodónico aquí. Después, cuando he sido director del BCR, me he invitado también a las instalaciones de Petroperú para convencerme que yo estaba equivocado, ¿no? Hoy en día, ¿dónde está? ¿No? Las cifras son paupérrimas, ya son indiscutibles. O sea, no hay nadie que defienda Petroperú que no esté básicamente necesitado de pastillas o algo así, ¿no? La defensa de Petroperú hoy en día es un acto bizantino, básicamente, ¿no? O sea, es como para demostrar que sabes debatir, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sabes debatir? Te reto a que defiendas a Petroperú con las cifras que tienes en contra. Entonces ya es un reto máximo, pues, ¿no? O sea, un desafío alucinante, ¿no? Como, pucha, ¿cómo hago? ¿No? A menos que te recluyas a arengas políticas, ¿no?, que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, a ver, pasamos a la siguiente, por favor. Ya. Otro mito que existe alrededor del tema de Petroperú es que, entonces, ¿por qué Fujimori no lo privatizó? ¿No? Te van a decir, no sé si han visto ese argumento. Entonces, si Petroperú es tan poco rentable y está tan a pérdida, entonces ¿por qué Fujimori no lo privatizó? ¿No les parece sospechoso eso? Ya. Lo que no te cuentan, dale clic por favor, es primero que Fujimori privatizó todo lo que pudo privatizar en el tiempo que tuvo. En los 11 años que fue presidente, él privatizó de todo. Privatizó todas esas empresas solamente del sector, estos son los resultados de las empresas públicas cuando Fujimori asumió el control. Las que más plata estaban perdiendo, ¿no? Porque el gobierno de Velasco nos dejó muchísimas empresas públicas, ¿no? Todo lo arreglaba poniendo empresas públicas o expropiando a otras empresas privadas que existieran, ¿no? Entonces, de tal manera que ellos querían tener control, digamos, de toda la economía. Eso fue empeorando porque lo manejaban mal, ¿no? Y de tal manera que cuando Alan García es presidente, él asume un país con muchísimas deudas, ¿no?, con una inflación que ya estaba creciendo, de tal manera que tuvo que recurrir, bueno, él también manejó la economía pésimamente mal, ¿no? Todo el mundo cita al gobierno de Alan García como un pésimo manejo monetario, el uso de la maquinita. Lo que no te dicen es que el gobierno de Velasco Alvarado también usaba la maquinita, y lo usaba más que Alan García. Lo que pasa es que Alan García asumió el país cuando ya estábamos al borde de la vida, ¿no? Él solamente dio el siguiente paso, ¿no? Pero él heredó un país que ya estaba en total desastre, ¿no? Y parte de ese desastre eran las empresas públicas a pérdida, ¿no? El siguiente, por favor. Ahí. Todas esas empresas que están ahí son las que privatizó Alberto Fujimori solamente en el sector energía, ¿no? Y le dejó, y quedaron muchísimas otras por privatizar, como acaba de decir Lucas. Estas son solamente ¿cómo se llama?, las que pudo privatizar. La siguiente, por favor. Y estas son las empresas públicas mineras que Fujimori privatizó. Y estas son solamente en dos sectores. Fujimori privatizó todo lo que pudo privatizar en el tiempo que tuvo. Y él tenía un modelo distinto al que tenemos hoy en día, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori lo que se hicieron fueron comisiones que se llaman COPRI, ¿no? Y tú formabas unas comisiones de personas, de profesionales, que armaban el proyecto de la entrega en concesión o la entrega en privatización de una empresa pública al sector privado, y ellos se encargaban de promoverlo. Entonces ellos iban a buscar fondos de inversión, a convencer a la gente que la compren, y si no se privatizaba esa empresa, no les pagaban, porque eran externos, eran recibidos por honorarios. Entonces eran personas que estaban desesperadamente, rápidamente buscando la privatización de esa empresa. Cuando Fujimori cae, por todo el tema de corrupción, en fin, que ya todos conocemos, se cambió el modelo por la fundación de una institución pública llena de funcionarios públicos que recibían un sueldo, como todos los funcionarios públicos de este país, ¿cumplen su objetivo o no?
Eso se llama proinversión. Y proinversión, ¿cuántas empresas grandes ha privatizado entonces ahora? Casi nada. Entregaron concesión al Callao, ¿no? Los dos muelles del Callao, ni siquiera todo el Callao, solamente 2 muelles. No ha podido entregar en concesión los grandes puertos regionales del norte, del sur. La entrega del aeropuerto de Cusco es un reverendo fracaso, ¿no? Han visto que es imposible básicamente que Cusco tenga un aeropuerto internacional, porque hemos cambiado el modelo, por un modelo por entregas, por resultados, a un modelo clásico de institución pública con funcionarios públicos que reciben su sueldo, hagan su trabajo o no. Entonces ahora no hemos podido precisar nada grande, ¿no? Petroperú incluido. Ahora, hay una confusión con la definición técnica de lo que es Petroperú. Petroperú técnicamente no es una empresa pública. Petroperú técnicamente es una empresa privada, cuyas acciones son propiedad del Estado, ¿no? Por eso es que ellos se salen de ciertos filtros de eficiencia del Estado, ¿no? Ellos no están dentro de ellos no tienen que cumplir con todos los filtros de otras empresas públicas. Por eso es que se ha podido sobreendeudar, por ejemplo, ¿no? Sedapal es otro mal ejemplo, pero no sé, otra empresa, ENAPO, por ejemplo. ENAPO no se puede sobreendeudar, porque tiene una serie de controles que están en la ley. Petroperú sí, ¿no? Y lo que vamos a ver ahora es que se han sobreendeudado, ha abusado completamente de la libertad que le hemos dado para esto en especial. ¿Pueden darle el siguiente, por favor? Entonces, Petroperú ya era una empresa pública, digamos que nos daba ciertos escándalos, que estaba mal llevada, pero en fin no era un desastre, hasta que llegó la gran transformación, lo voy a entumar, ¿no? En el texto de la gran transformación, ¿puedes darle por favor? El siguiente por favor. Ahí ellos proponen específicamente empoderar a Petroperú. Está ahí definido. Está en la gran transformación. Después viene la hoja de ruta, ¿no? Me van a decir los defensores de Yantumala, no, pero después dijo la hoja de ruta y cambió todo y las cosas iban a ir bien. Bueno, igual lo hizo. Igual puso a personas, igual empoderó a Petroperú, igual sacaron leyes para que Petroperú pase a ser lo que es hoy en día, que sacaron varios de los filtros, que la ha llevado al desastre que es ahora. Y lo que vamos a ver es que muchos de los indicadores que tenemos en Petroperú se quiebran completamente durante el gobierno de Yantumala, y eso no es casualidad. Eso es porque le empoderaron, le dieron una serie de libertades que una empresa pública no debe tener, ¿no? Porque por definición, una empresa pública, hoy en día sabemos, solamente debe existir en un lugar donde la empresa privada no está dispuesta a entrar. Y esa es la justificación para que Petroperú existiera. Porque decían, ¿quién va a llevar petróleo a la selva? Eso no es rentable por sí mismo para una empresa privada. Ya, ok, que Petroperú haga eso está bien que lo haga. Pero no tiene por qué tener grifos. Porque grifos hay empresas privadas que están dando grifos, que tienen grifos en toda la ciudad. ¿Por qué Petroperú tendría que competir con la empresa privada para eso? No, lo que pasa es que tenemos que hacer caja para hacer las otras cosas. Entonces ya empiezan a transgredir la definición de lo que es una empresa pública. Y van a ver que durante el gobierno de Yantumala es que empieza el verdadero desastre, el colapso completo, ¿no? Entonces todos esos debates que tuvimos en esa época, teníamos razón en entender miedo. Porque nos han endeudado hasta el cuello. Y como dice Lucas, nuestros nietos van a tener que pagar estas deudas. El siguiente, por favor. Y aquí viene el desastre. Vean cómo crece la deuda. Estos son los pasivos de Petroperú. Ahí está bajito, es las deudas que ellos tenían. Estaba mal, era una empresa pública, mal llevada, pero mal que bien, cada cierto tiempo había un escándalo, hacían unos cambios, jalaban unos pititas, votaban a alguien, y la empresa nuevamente entraba dentro de los rangos de lo razonable, ¿no? Miren lo que sucede durante el gobierno de Yantumala, 2015, 2016, miren cómo crecen las deudas. Es una locura. Lo último, nos va a tomar 2 o 3 generaciones pagar. Y eso no tiene atisbo de cambiar. Lo que han anunciado la semana pasada no es nada efectivo. Han anunciado unos cambios que indirectamente a su vez van a tener ciertas consecuencias. Eso va a demorar 2 años en tener efecto. Mientras tanto nos siguen endeudando, ¿no? Y esto, como les digo, es algo aritmético. Estas son cifras de Petroperú. No me pueden decir que me las estoy inventando, que me las ha pasado la embajada o la CIA, como me decían antes. Eso te lo ha dado la CIA, me han dicho alguna vez, ¿no? Porque claro, hay intereses malignos privados para hacernos creer que Petroperú está mal, ¿no? Esas son cifras de ellos me las han dado.
están en su página web, en sus estados financieros auditados por una empresa privada externa, pero son sus propias cifras. Y miren el desastre que es. Esto es totalmente insostenible. Si ustedes tuvieran una tía que tiene una bodega y viene y le dice, oye, préstame plata que me está yendo mal, le digo, a ver, ¿cuánto debes? Ah, tengo deudas por 3 veces los activos. Tía, cierra tu bodega, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? O sea, ¿quién te ha hecho creer que tu bodega es rentable? Ya, eso es lo que estamos viendo acá. ¿Alguien les ha hecho creer al Perú que esto es rentable? Y miren cómo crecen las deudas. La deuda crece porque la empresa no es sostenible, no da plata. Entonces dicen, no, lo que pasa es que van a ver, cuando la refinería en Talara entre en funcionamiento, ahí vamos a poder pagar todos. Y entró en funcionamiento. El año pasado, en parte. Y al toque hubo un accidente. No sé si vieron. ¿No? Y seguimos en rojo. O sea, hoy en día supuestamente ya está funcionando la refinería de Talara, la moderna y con su petróleo supuestamente de avanzada, súper ambiental, ¿no? Miren, ahí está. Siguiente, por favor. Y lo que pasa es que el proyecto de la modernización de la refinería de Talara es el proyecto, la obra pública más grande de toda la historia del Perú. Ni los incas construyeron algo tan grande. O sea, en toda la historia del Perú nunca se había construido una obra pública tan grande, tan cara, que durara tanto. Eso es la refinería de Talara. Ni la represa de Poechos, ni la represa de Gallito Ciego, ni toda la obra de Chirapiura, que derivó un río entero, lo derivó hacia otro valle. Es una obra inmensa que duró más de 10 años, ¿no? Que requirió que toda una población se moviera a un valle a hacer la construcción. Ni siquiera eso es tan grande como la refinería de Talara. Con la modernización, ¿no? Ni siquiera la refinería completa. Y eso se ha hecho así. Hemos seguido tirando plata ahí, a pesar de que todos los especialistas decían que era pérdida, que no iba a dar plata, que nos iba a explotar en la cara. Bueno, eso ya sucedió. Lo que nos toma ahorita es tomar conciencia de lo errados que estamos y tomar nota de quiénes fueron los que nos recomendaron eso para no hacerles caso nunca más en nuestra vida, ¿no? Y cuando dicten talleres y hagan Zooms, no entrar pero ni por asomo, ¿no? Porque esas personas nos han mentido vilmente. Al siguiente, por favor. Ahora, ¿han visto la calificación de deuda que a veces sale en los periódicos pero nadie le da vuelta? ¿No? Hay una serie de empresas que se dedican a calificar empresas para saber si vale la pena invertir en ellas. Lo que sucede es que en el mundo hay fondos de inversión, hay gente con plata que quiere invertir en empresas, pero ellos no tienen la capacidad de análisis para saber si les conviene invertir en tal o cual empresa. Entonces por eso existen estas calificadoras que te dicen esta empresa es buena, esta es mala, tiene capacidad de devolución de plata. Son independientes y evalúan completamente la empresa por completo. Entonces, por mucho tiempo le dieron a Petroperú una calificación decente porque Petroperú estaba respaldada por el Estado peruano. Dale clic, por favor. Entonces, si ven arriba, BB más es préstale con cuidado, pero todavía vale la pena prestar. Entonces tú dices, ya, pero Petroperú está en BB más, o sea, está más o menos bien. Claro, porque está respaldada por el Estado peruano. En todo el mundo, o sea, en Asia, en Hungría, todo el mundo sabía que si a Petroperú iba mal, el Estado lo iba a rescatar financieramente. Porque era un proyecto político, no era un proyecto financiero, aritmético, que estuviera siendo llevado con criterios técnicos. Entonces, hasta ahí todo iba bien. Y de ahí, cuando el Estado peruano le empieza a ir mal, ¿no? Porque mucha gente te va a decir que la economía peruana le empezó a ir mal con la pandemia, lo cual es incorrecto, ¿no? Mucha gente compara cómo nos va ahorita con el año prepandemia, 2019-2020, ¿no es cierto? Han visto, ya hemos llegado a los niveles prepandemia, te dicen. Lo que no te dicen es que los años prepandemia ya eran mediocres, ¿no? Era una economía, o sea, desde el gobierno de Ollantumala muchas variables empiezan a caer y eso todo explota básicamente durante el gobierno de Vizcarra y ya con el COVID se va al cuarto, ¿no? Entonces, cuando el Estado peruano le empieza a ir mal y empieza a tener problemas de liquidez, ¿no? No sé si han visto, este año no vamos a llegar al rango meta, que es otra discusión. O sea, el Estado peruano ahorita tiene problemas de liquidez, tiene problemas de plata. Por eso es que le van a poner impuesto a Netflix, ¿no? ¿Quién le pone impuesto a Netflix? O sea, en fin, pero en fin, ya. Van a poner impuesto hasta el pan, pues, hasta la sopa le van a poner impuesto, ¿no? Porque el Estado no tiene Perú, dinero. Entonces, cuando el Estado entra en problemas de liquidez, eso se refleja en un montón de otras cosas. Y en una de las cosas en las que se refleja es el hecho
de que ya no le puede estar rescatando a Petroperú tan alegremente como antes, ¿no? Entonces la calificación empieza a caer, y cae hasta niveles paupérrimos. CCC más es como no le preste, o sea, C, debajo de B, ya esta empresa no te va a devolver el dinero. Entonces a nivel mundial, ¿no? Porque Petroperú es una empresa inmensa, es la empresa más grande del Perú, dependiendo cómo la midas. Bueno, este año es la segunda más grande, pero hasta el año antepasado era la empresa más grande del Perú, ¿no? Entonces es una empresa que llama la atención a nivel mundial. Entonces, que entre a nivel CCC+, es un escándalo. O sea, en el mundo le han puesto el sello de que esta empresa no te va a devolver la plata si le prestas, ¿no? A ese nivel hemos llegado. Y estas son calificadores que no están acá como que son fujimoristas. Son empresas que ni saben quién es Fujimori, ¿no? O sea, son empresas que evalúan simplemente las cifras, ¿no? Están en Londres, están en Estados Unidos y en Nueva York. La siguiente, por favor. Entonces te puede decir, no, lo que pasa es que Fitch Ratings es una empresa malvada, ¿no? Que está intervenida por los intereses neoliberales peruanos. Sí, pero Standard & Poor's también, miren, exactamente igual. Es otra empresa en otro lugar, con otra oficina y otros analistas que han llegado a la misma conclusión. Ellos tienen otro nivel de análisis, otros criterios de análisis, los numeritos son distintos, pero tienen el mismo comportamiento. Se desploma completamente cuando el Estado peruano le da mal, ¿no? Entonces, no hay nada más que discutir. ¿Quién te puede decir que esa empresa es rescatable todavía es sostenible? Ya fue. O sea, ese cuento ya colapsó. Ya no hay espacio para esa mentira. Ya, o sea, todos los criterios, o sea, toda la data que tenemos nos está llevando a esa conclusión. Siguiente, por favor. Las pérdidas, ¿no? Que eso ya es como para una fiesta infantil, ¿no? A ver, siguiente, por favor. Miren las pérdidas, ¿no? O sea, ya está, o sea, tenía sus años buenos, sus años malos, como les digo, ¿no? Hasta el gobierno de Yantumala, en el 2017, entra en colapso, cada vez peor, y peor, y peor, y peor. Y miren la pérdida que ha tenido el año pasado. Totalmente insostenible, indefendible, ¿no? Ese es el año en el que entró en funcionamiento la refinería de Talara, que era el año en el que nos iban a demostrar a todos que estamos equivocados. Pedro Franklin nos decía eso cuando fue ministro de Economía. Decía, les vamos a demostrar cuando entre en funcionamiento que todos están equivocados. Miren quién era el que estaba equivocado. Nosotros no. Ellos le defendían. Miren qué desastre. Y eso lo estamos pagando nosotros con nuestra plata, con nuestros impuestos. O sea, le están rescatando esos rescates que le está haciendo Arista, ya le ha rescatado 2 veces, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas ya le ha rescatado varias veces. Eso es con nuestro dinero, con nuestros impuestos. Para eso le ponen impuesto a Netflix, pues, para pagar esto de acá. Es totalmente insostenible. ¿Cómo se llama? Ya pasamos la valla, ¿no? Y como les digo, la defensa a Petroperú es totalmente irracional, ¿no? Es ideológica, emocional, no hay nada que discutir. Siguiente, por favor. Y esto allí ya es, algunos de todos ustedes son de derecho, ¿no es cierto? Ya han llevado cursos de contabilidad, forense, ese tipo, cómo evaluar si una empresa está bien o mal desde un punto de vista ¿cómo se llama? Legal. Han llevado estados financieros, lo que es un balance general, estado de pérdidas y ganancias. Si pueden, lleven un curso así de contabilidad simple, básico en algún lugar, porque va a ser bien útil para sus carreras. Se lo recomiendo. Yo he sido profesor de economía a alumnos de derecho en otra universidad y realmente que les sirve un montón. Hay varios criterios así simples que son fáciles de entender. Una cosa bien simple es que una empresa que tiene costos mayores que los ingresos no va a sobrevivir, pues. No hay mucho que discutir ahí. ¿Ya? Ese es el caso de Petroperú. ¿Ya? Pero no solo eso. Dale clic, por favor. Los costos de ventas. O sea, no el costo total de toda la empresa, sino solamente el costo de venta. El costo de agarrar el petróleo y venderlo. Nada más, solamente eso. Esos son mayores que sus ingresos. O sea, todos los ingresos de Petroperú, con refinería de Talara, con venta de petróleo, con los otros ingresos que tiene también, intervienen otras empresas. Todo eso sumado no es suficiente para el costo de ventas, ni siquiera para toda la empresa. Eso quiere decir que si mañana jueves, le ponemos llave a Petroperú y la cerramos, y no la volvemos a abrir, o sea que no funcione, eso es más rentable que la alternativa, que es que siga funcionando. Porque supuestamente es arreglar, así vamos a pagar las deudas. No, ya fue.
¿Se dan cuenta? O sea, que el costo de venta sea mayor que los ingresos es ya el nivel básico, el nivel más bajo de la incompetencia absoluta de la actividad empresarial. O sea, si una empresa tiene esto, que el costo de venta es mayor que el ingreso, el banco te cierra el día siguiente, te embarga. O sea, te dice, eres un bruto. O sea, ¿cómo has podido hacer esto? ¿Cómo has llegado a estos niveles? Te botan, te intervienen, te embargan tus activos, algo sucede. O tus accionistas no sé, van a tu casa a cachetearte o algo por el estilo. Es el nivel más bajo de la incompetencia empresarial. Ya, en ese nivel está Petroperú ahorita. ¿No? Ya no hay nada más que discutir. Es insostenible total y completamente. ¿No? Algo hay que hacer ahorita. Y lo que han anunciado, como les insisto, lo que han anunciado la semana pasada es que se va a hacer algo que va a tener un efecto de acá a 2 años. Mientras tanto, vamos a seguir con esto. ¿No? Entonces hay que tener eso bien claro. Siguiente, por favor. Ahora dicen que van a privatizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que han anunciado que van a vender hasta el 49%. ¿Por qué hasta el 49% solamente? Porque durante el glorioso gobierno de Ollantumala, en toda su genialidad, sacaron una ley, que es la que comentó Lucas, por la cual solamente se puede privatizar hasta el 49% de las acciones, se pueden vender solamente hasta el 49% de las acciones de Petroperú, ¿no? Y eso tiene un sentido también, o sea, ideológico, ¿no? Porque ellos decían que la empresa Petroperú es estratégica, tiene que estar manejada por manos estatales, o sea, por el Estado, ¿no? Porque el Estado vela por ustedes, ¿no es cierto? Ahora, si hacemos encuestas, ¿quién confía en los políticos, que son los que manejan el Estado? Nadie confía en los políticos, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que confiar en el Estado que está siendo manejado por políticos en quienes no confiamos? ¿No es cierto? Pero bueno, eso fue lo que se decidió. Entonces, una empresa privada, como les decía, técnicamente, Petroperú es una empresa privada. El 100% de las acciones son del Estado, casualmente, así, circunstancialmente. Entonces, si yo vendo 49% de las acciones, el 51% sigue siendo el Estado. Eso quiere decir que el Estado sigue teniendo el control del director. Dale clic, por favor. Esa es la ley, ¿no?, que se sacó durante el gobierno de Ollantumala. Siguiente, por favor. Y ese es el director. El directorio de la empresa es la que vota por los criterios de lo que se van a hacer, las grandes políticas del año, digamos, en lo que se va a invertir. Pero aparte también es la que nombra al gerente general, ¿no?, y se nombra, digamos, a los puestos clave. Estos 5 señores, de estos 5 señores, uno es nombrado por el sindicato de trabajadores, ¿no? En una empresa privada eso no sucede. Los trabajadores son trabajadores, reciben un salario por trabajar, y si no les gusta pueden irse a otra empresa a trabajar. Digamos la lógica, ¿no? Pero no intervienen en las decisiones de la empresa, ¿no? Pero en fin, en Petroperú es especial. Ahí tienen un representante del Estado, que es el más abajito, perdón, de los trabajadores. Los otros 4 los ha puesto el Ministerio de Economía y Finanzas, ahora último que cambiaron el ministro. Ninguno de esos 4 tiene capacidad de negociación política, ¿no? Ellos han hecho una propuesta, y a ver si les hacen caso, ¿no? Pero aquí lo que sucede es que esos 5 en conjunto son los que deciden lo que va a pasar con Petroperú. Esos son los 5 que deberían decidir si se va a privatizar la empresa, por ejemplo, ¿no? Pero si vendo el 49% de las acciones, el 51% sigue siendo decisión del Estado, del gobierno de turno, ¿no? Si vendiera el 51% de las acciones, o 52, 53, ya una empresa privada, un fondo de inversión puede entrar, comprar ese 52 y ellos tomar las decisiones de Petroperú. Y la gente ideologizada no está dispuesta a eso. No está dispuesta a que la empresa de Petroperú sea manejada con criterios privados, que sea eficiente, que cumpla con todo lo que Lucas dijo, ¿no? Porque para ellos es un tema de dignidad nacional, ¿no? Entonces, no van a permitir eso. Esta ley difícilmente la van a cambiar, ¿no? Fue puesta ahí como una razón y la van a defender con uñas y garras hasta el final, ¿no? Cuando estemos cercanos a cambiarla, misteriosamente van a aparecer huecos en el oleoducto peruano, que es lo que siempre sucede cuando se pone en peligro la soberanía del Petroperú, ¿no? Empiezan a aparecer y el tema empieza a ser otro, ¿no? Pero ahí está. Al siguiente, por favor, ¿no? Y hay un antecedente que es importante, que es Ecopetrol en Colombia. Ecopetrol en Colombia es una empresa también estatal de petróleos, ¿no?, que hace 10 años más o menos empezó a cotizar en la bolsa. O sea, agarró y empezó a vender acciones en la bolsa de Colombia. Y le fue tan bien, todo el mundo quería comprar acciones de Ecopetrol, que un par de años después empezaron a cotizar en Nueva York.
O sea, en Nueva York hay acciones de Ecopetrol, que es la empresa pública, estatal, de petróleo en Colombia. ¿Por qué ellos pueden hacerlo y nosotros no? Porque Ecopetrol hace plata. Ecopetrol está manejada eficientemente, hace plata y le va bastante bien. Entonces, cuando emiten acciones, todo el mundo quiere comprar acciones. ¿Alguien va a querer comprar acciones del barco en llamas, que es Petroperú? Nadie, ¿no? Y eso ya lo sabemos, porque en ciertos momentos se ha hecho la consulta, en el CADE empresarial, en distintas reuniones de empresarios ejecutivos se ha hecho la consulta, y nadie va a comprar, porque nadie quiere comprar acciones de una empresa que está siendo mal llevada, y que está pérdida, y que está sobreendeudada, y que está mal calificada. O sea, un desastre completo. A menos que me des el control de la empresa. Ahí podemos conversar. Pero ya estamos viendo que eso no va a suceder. Entonces, ¿quién va a comprar acciones de esa empresa? Muy, muy difícil. Entonces, hay que considerar que esto que están anunciando ahorita suena bonito, pero muy difícilmente va a servir para algo. A menos que, como ellos dicen, vamos a entregar, ellos han dicho que el director ha dicho que va a entregar la gestión de la empresa, o sea, de Petroperú, a una consultora internacional. Pues ahí sí me la creo, pero a ver si sucederá. Porque lo primero que va a hacer una empresa privada que entre a manejar Petroperú, así externa como han anunciado, va a ser votar a la mitad de los trabajadores. Y el sindicato, que es el que tiene control de Petroperú a fin de cuentas, no va a permitir esa vaina. Entonces, yo no sé, sinceramente yo no creo que eso va a terminar bien, ¿no? Ahora, ¿qué otra alternativa tenemos? El modelo norteamericano, esto pasa todo el tiempo en Estados Unidos, que una empresa crece demasiado, pierde rumbo, y General Motors, por ejemplo, en algún momento estuvo así, era una empresa inmensa, y empezó a tener demasiadas pérdidas, ¿no? Y lo que hicieron fue simple, agarraron la empresa, la dividieron en pedacitos, y vendieron lo que no era rentable, o sea, lo que nadie querer comprar, bueno, lo chatarreaban, o sea, lo quemaban, nadie lo vendía, ¿okay? Y lo que sí era rentable, o lo vendían o se lo quedaban, ¿no? Y hoy General Motors, de nuevo, es una empresa rentable, que hace plata, ¿no? Enfocada en lo que tiene que hacer. Petroperú podríamos hacer eso también, porque como explicaba Edwin y Lucas, una de las justificaciones para Petroperú es que se dedica a hacer algo. Parte de las cosas que hace son algunas cosas que necesitamos como sociedad que alguien las haga, pero que la empresa privada no la va a hacer, como llevar petróleo a la selva, ¿no? Combustible a la selva. Entonces, podemos dividir Petroperú en pedacitos, algunas cosas se las queda el Estado, ¿no? Le ponemos otro nombre, ¿no? Petroperú 2, Petroperú Prima, no sé, ahora sí en serio o algo así, ¿no? Le ponemos otro nombre, eso se lo queda el Estado, lo sigue haciendo a pérdida, pero es una operación mucho más chiquita, ¿no? Porque llevar petróleo a la selva es algo mucho más chiquito de lo que es Petroperú hoy en día, y el resto o lo chatarreamos o lo vendemos. Es una alternativa mucho más razonable y mucho más lógica y eficiente, pero eso atenta contra la dignidad nacional y todo eso. Entonces, va a ser muy difícil que podamos tener una solución eficiente, empresarial, económica, a este desastre que ya sabíamos que iba a suceder, ¿no? Y mientras tanto seguimos acumulando deuda, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, yo soy director de un instituto que se llama Saca tu Cuenta. Nosotros tenemos ahí un TikTok, colgamos videos todos los días explicando estas cosas. Sobre Petroperú he colgado un montón de videos. Pueden entrar a chequear, ahí está la dirección, o QR también les he puesto. Nos pueden seguir ahí. Todos los días estamos colgando cosas. Una vez por semana básicamente colgamos algo sobre Petroperú porque da mucho que hablar. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden entrar ahí, me dejan el comentario ahí, me lo hacen llegar. O si no, no sé si hay preguntas ahorita. ¿Sí? Ok. Muchas gracias.